María Magdalena, la apóstol que la Iglesia olvidó. Imagínala, la mañana aún fresca, el rocío pegado a las piedras del huerto, el olor penetrante del ungüento en sus manos y la incertidumbre clavada en el pecho. Avanza hacia la tumba con pasos que saben a duelo y a fidelidad, la luz apenas rasgando la oscuridad. Cuando mira dentro y encuentra la losa corrida, no piensa en teologías ni en discursos. Piensa en él. Esa imagen, sencilla y desgarradora, resume el enigma que ha perseguido a la memoria cristiana durante siglos. La primera testigo del acontecimiento central de la fe fue una mujer. Sin embargo, las narrativas posteriores la empujaron a la periferia del recuerdo. ¿Qué perdimos al hacerlo? María de Magdala aparece en los evangelios como una mujer concreta de Galilea, llamada así por su ciudad de origen. En Lucas, se nos dice con precisión: María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Lucas 8:2. Es un dato que no busca estigmatizarla. Más bien, identifica la profundidad de su encuentro con Jesús. Fue liberada, transformada, puesta en pie. A partir de ese encuentro, los textos evangélicos la sitúan entre las mujeres que acompañaban el ministerio público, sosteniendo la obra con sus bienes y con su presencia. No es un personaje periférico ni una figura ornamental. Aparece en escenas decisivas, junto a la cruz, junto al sepulcro, y como la primera persona que, según los testimonios, se encuentra personalmente con el resucitado. Los evangelios no ofrecen biografías exhaustivas. Trabajan con escenas que quieren transmitir un mensaje. Pero esas escenas, y la manera en que colocan a María de Magdala, hablan de una presencia singular. En Marcos, tras narrar el vacío de las tumbas y las apariciones, el evangelista afirma que Jesús apareció primero a María Magdalena. Marcos 16:9. En Juan, la mañana en que la piedra ha sido removida, María está fuera llorando junto al sepulcro. Ve a 2 ángeles y luego a un hombre a quien no reconoce al principio. Cuando él pronuncia su nombre, María, todo cambia. Reconoce la voz, se vuelve hacia él y, en la intimidad del encuentro, recibe una orden que la envía entre los discípulos. Vete a mis hermanos y diles, subo a mi Padre. Y cumplida la misión, María Magdalena fue a los discípulos a anunciarles: he visto al Señor. Juan 20:11-18. Ese mandato, ir y anunciar, es la piedra angular de la discusión. No es, en su núcleo, la función misma de quien es enviado a predicar la novedad pascual. Antes de saltar a conclusiones terminantes, conviene detenerse en el lenguaje y en lo que los evangelios hacen visible. En el mundo judío del siglo I, el hecho de que sean las mujeres quienes custodian testimonios cruciales tiene implicaciones prácticas. Su testimonio tenía valor dentro de la comunidad de fe, aunque las normas sociales de la época restaran autoridad pública a los relatos femeninos en los foros legales. Precisamente por eso resulta significativo que los mismos evangelios, con su honestidad, coloquen a María en el primer plano del relato pascual. No se trata de un rumor tardío. Es una pauta presente en múltiples testimonios. Contemos la historia como si estuviéramos allí. Antes de la tumba, antes del alba, María está en la vida cotidiana. Los evangelios cortan y revelan: fue una mujer de la que salieron 7 demonios, una descripción que subraya su intervención sanadora por parte de Jesús, y la mencionan entre quienes sostenían el ministerio con recursos y compañía. Imaginemos entonces la escena en la que Jesús la libera. Hay una vida antes y otra después. Lo que había sido atado por miedo o enfermedad, ahora camina libre, con ojos abiertos y una lealtad encendida. Esa transformación no es un mero detalle biográfico, es el punto de partida de su testimonio. La fidelidad de María se hace patente en la cruz. Mientras muchos discípulos huyen, varias mujeres permanecen cerca. Marcos y Mateo registran que hay mujeres que observan desde lejos. Juan las sitúa al pie de la cruz, Juan 19:25. La presencia femenina en el sufrimiento de la crucifixión
elimina cualquier posibilidad de tratar a María como una figura marginal en lo que respecta al discipulado genuino. Ella estuvo allí cuando la ausencia era total, no por efecto de una curiosidad pasajera, sino por una elección que la vincula a la carne y sangre del acontecimiento. Y esa elección desemboca en la mañana del sepulcro. Es difícil exagerar la intensidad de la escena en Juan 20. María llega, llora, ve la piedra corrida, corre a avisar a los discípulos y, en un retorno, se encuentra sola de nuevo junto al sepulcro. Allí, en su llanto, percibe la presencia del resucitado en una voz que pronuncia su nombre. Cuando él la envía, ve a mis hermanos y diles, no le confía un rumor cualquiera. Le encarga comunicar la certeza más decisiva, que la muerte ha sido vencida. Ese encargo, recibido en la intimidad y comunicado con valentía, es la base textual sobre la cual se puede sostener la lectura interpretativa que la describe cumpliendo rasgos propiamente apostólicos. Primer testigo, mensajera, quien activa la transmisión inicial del querigma pascual. Es importante aquí precisar términos y límites. Llamarla apóstol, en sentido técnico, puede abrir debates terminológicos. La palabra griega apóstolos implica enviado, y en el uso tradicional designa sobre todo a los 12 y a Pablo, con funciones institucionales y una historia que enlaza con el liderazgo apostólico temprano. Decir que María Magdalena es apóstol, a la manera como el título fue institucionalmente adjudicado, sería simplificar una realidad compleja. Sin embargo, afirmar que cumple rasgos de una misión apostólica, ser enviada, ser testigo fundante, anunciar a los discípulos, es una tesis interpretativa con anclaje bíblico y teológico. Esa tesis no pretende reemplazar las categorías históricas formadas por la Iglesia. Pretende recuperar una memoria perdida cuya restitución puede enriquecer nuestra comprensión del ministerio y de la agencia femenina en la misión. Si prestamos atención, hay al menos 3 pistas en los evangelios que sostienen esta lectura. Primera pista. La prioridad del testimonio. Marcos y Juan colocan a María en primer lugar en el evento fundante de la resurrección. Segunda pista. El encargo explícito de anunciar a los discípulos. No se trata de una noticia para ser comentada, sino de una misión delegada por el resucitado. Tercera pista. La combinación de presencia activa en la vida de Jesús, seguirle, sostener el ministerio, y presencia fiel en la hora de la cruz y de la tumba. Juntas, estas pistas forman una conjunción difícil de ignorar. La figura de María no cumple el papel de una espectadora, sino el de una portavoz originaria. Aún así, la memoria colectiva no sostuvo ese retrato. A medida que los siglos avanzaron, la imagen de María Magdalena fue permeada por lecturas diversas y, en muchos contextos, reducida a la categoría de la pecadora arrepentida. Esta identificación, mezclar a María Magdalena con la mujer que unge los pies de Jesús en el relato de Lucas, o con otras figuras femeninas del entorno evangélico, no aparece claramente en los evangelios mismos. Es una construcción de interpretaciones posteriores. Fue en el periodo patrístico y medieval cuando se consolidó, por ejemplo, la noción moralizante de la mujer pecadora como emblema de conversión, que terminó con frecuencia por absorber la identidad de María de Magdala. Un actor importante en esta reelaboración fue Gregorio Magno, papa en el cambio de milenio, a finales del siglo VI, c. 590. Sus homilías, pensadas para moldear la espiritualidad de la Iglesia, contribuyeron a fijar la asociación entre la penitencia ejemplar y la figura de María. Esa lectura, comprensible en su contexto pastoral, tuvo consecuencias duraderas. Desde entonces, el imaginario popular y parte de la tradición teológica occidental comenzaron a mirar a María Magdalena preferentemente como modelo de arrepentimiento, más que como testigo fundador. Fue una lectura que, aunque tenía fines devocionales, terminó por ocultar otras dimensiones de su figura. No obstante, hay que evitar narrativas simplistas. No se puede decir, sin matices, que la Iglesia entera la borró de modo deliberado y uniforme.
Lo que sí ocurrió fue una recepción histórica compleja, en la que determinadas lecturas patrísticas y culturales privilegiaron ciertos rasgos y dejaron en la sombra otros. El resultado fue una memoria parcial. Y como toda memoria parcial, modeló prácticas litúrgicas, predicación, arte y teología, construyendo una tradición que necesitaba, con los siglos, ser reexaminada a la luz de los textos fundantes. Volvamos a los textos con calma. Lucas 8:1-3 no solo enumera a mujeres que seguían a Jesús, añade que ellas colaboraban con sus bienes. Este dato nos devuelve al plano práctico. La misión no solo se sostuvo por discursos, se sostuvo por vidas que cuidaban y por recursos que permitían el movimiento de la comunidad. En la historia de la misión, hay siempre quienes trabajan detrás del escenario para que la anunciación pueda llegar a donde debe llegar. Es una imagen que se repite a lo largo de las Escrituras y que puede iluminar la figura de María Magdalena. Su servicio no la deja en la sombra, sino que la coloca en el corazón mismo de la comunidad. Hay también una dimensión simbólica que vale la pena subrayar. La Pascua cristiana, narrada a través de miradas femeninas en los Evangelios, invierte expectativas sociales. Quienes, por normas sociales, podían haber sido considerados menos autoritativos, son justamente los portadores del primer anuncio. Eso no es casualidad literaria, es un rasgo teológico que subraya la gratuidad de la gracia y la inversión de criterios humanos en el reino anunciado por Jesús. Si la buena nueva comienza con quienes el mundo suele descartar, la comunidad de creyentes está invitada a repensar sus propias categorías de autoridad y testimonio. Una vez que reconocemos esta sombra histórica, la pregunta que nos enfrenta es ética y eclesial. ¿Qué implica recuperar la memoria de María Magdalena hoy? Reivindicar su figura no es un gesto arqueológico ni una maniobra de exaltación feminista sin fundamento. Es un acto de justicia narrativa. Significa volver a leer los evangelios atendiendo a la plena gama de testigos incluidos allí, sin dejar que lecturas posteriores silencien voces que los propios textos consideraron decisivas. Implica, además, preguntarnos por las formas en que la comunidad actual reconoce y nombra la agencia de las mujeres. En la liturgia, en la enseñanza, en los relatos que repetimos en nuestros templos y hogares. Hay pasos concretos que emanan de esta relectura. Uno sencillo y simbólico es el de nombrar a María Magdalena en las oraciones de la comunidad, en las lecturas que comentamos, en las tablas de celebración. Nombrar no es solo recordar, es reubicar en la trama de la memoria aquello que por años fue relegado. Un segundo paso es educativo. Incorporar su historia en la formación bíblica y teológica de las comunidades laicas y de quienes ejercen liderazgo, mostrando que los evangelios mismos colocan a las mujeres en papeles activos y esenciales. Un tercer paso es litúrgico y pastoral. Permitir que la dinámica de la predicación y de la catequesis subraye la variedad de vocaciones y ministerios presentes desde los orígenes. Junto a estas aplicaciones hay argumentos que necesitan ser manejados con prudencia teológica. Recuperar a María como figura con rasgos apostólicos no significa otorgarle inmediatamente funciones sacramentales o institucionales en sentido moderno, sin un análisis histórico-teológico más amplio. Significa, en primer lugar, reconocer que el sentido de ser enviado y ser testigo está presente en su experiencia de encuentro con el resucitado. Ese reconocimiento puede abrir espacios de reflexión teológica sobre cómo se concibe la autoridad en la Iglesia y cómo se han modelado roles ministeriales a lo largo del tiempo, siempre con sensibilidad histórica y doctrinal. Volvamos por un momento a la mañana del sepulcro y atendamos al gesto humano que la narra. María no es un prototipo abstracto. Tiene manos que sostienen ungüentos, ojos que han llorado hasta desgastarse, una voz que corre entre las habitaciones para dar la noticia. Cuando anuncia a los discípulos «He visto al Señor», no está proclamando una teoría. Está dando un testimonio existencial que sacude a la comunidad. Allí radica su fuerza y su autoridad, en el testimonio vivo, en la experiencia transformadora que la hace mensajera. Reconocer esa autoridad es, por tanto,
devolverle a la historia la fidelidad de su testimonio. Hay quienes objeción que la recepción histórica fue moldeada por circunstancias culturales y que, por lo tanto, no cabe hablar de un olvido que deba repararse como si fuera una injusticia intencional. Es una observación válida. Muchas veces las lecturas que marginan provienen de procesos de interpretación sinceros pero sesgados por su tiempo. Pero la objetividad histórica no anula la necesidad ética de reconstruir pasados parciales, cuando esos pasados han afectado la vida de comunidades enteras. Corregir la memoria no es señalar culpables para condenarlos, sino iluminar el presente con una lectura más completa de las fuentes. Hay también un paralelo narrativo que merece ser subrayado. A lo largo de la escritura y de la historia eclesial, aparecen mujeres que sostienen la misión desde lugares que la historia institucional tiende a considerar secundarios. No se trata de confundir identidades ni de mezclar personajes, es más bien un recurso para entender una dinámica habitual, mujeres que trabajan detrás del telón para que la palabra llegue más lejos. Pensar en ese paralelo nos ayuda a comprender la importancia de la memoria. Cuando la historia olvida a quienes sostuvieron la obra, empobrece la comprensión de la tarea misionera en sus formas más amplias. Reconocer a María Magdalena es, en ese sentido, reconocer a todas las mujeres que, por fidelidad y servicio, permitieron que la comunidad cristiana existiera y se expandiera. La figura de María Magdalena tiene por tanto una capacidad profética para nuestra época. Nos interpela sobre cómo distribuimos responsabilidad, cómo escuchamos testigos y cómo valoramos la experiencia. Nos interpela también acerca de la humildad necesaria para admitir que las tradiciones, incluso las más venerables, pueden contener lecturas parciales que necesitan revisarse con honestidad crítica. Esta revisión no tiene por objetivo desacreditar la tradición, sino enriquecerla, recordar aquello que los textos originales no dejaron fuera, pero que la memoria posterior, por diversas razones, minimizó. El clímax de esta reflexión es una invitación a reimaginarnos como comunidad. Si aceptamos la tesis interpretativa, que María Magdalena cumple rasgos propios de una misión apostólica, no para reemplazar categorías históricas, sino para ampliar nuestra comprensión del liderazgo y del testimonio, entonces se abren posibilidades concretas de renovación en la forma en que formamos a los líderes, en la forma en que celebramos la diversidad de vocaciones, y en la manera de integrar relatos que ayuden a las nuevas generaciones a ver que la buena noticia fue confiada también, y de manera primordial, a mujeres. Antes de seguir adelante, una breve pausa para invitarte. Si te interesa redescubrir las mujeres de la Biblia y cómo sus historias siguen transformando la vida de la Iglesia, suscríbete y deja en los comentarios si conocías esta versión de María Magdalena. Comparte qué escena de los Evangelios te interpela más. Retomando. La memoria comunitaria se teje con nombres. Nombrar a María Magdalena en nuestras oraciones, en nuestras celebraciones y en nuestras enseñanzas es un gesto de restitución simbólica que tiene efectos prácticos. Ayuda a cambiar modelos de liderazgo, a legitimar testimonios que durante siglos fueron relegados y a ofrecer a las nuevas generaciones un panorama más fiel a la pluralidad del origen cristiano. Pero no basta con el gesto. Es necesario acompañarlo de estudio, de lectura contextual y de una teología que asuma la complejidad sin caer en reduccionismos. Históricamente, ya se han dado pasos en ese sentido. En tiempos recientes, estudios bíblicos y litúrgicos han incorporado lecturas que recuperan la centralidad de María de Magdala, rehabilitando su lugar en la narración pascual. Algunas confesiones han revisado homilías y materiales catequéticos. En el ámbito académico, se ha reflexionado seriamente sobre las consecuencias de identificarla con otras figuras sin base textual suficiente. Estos avances no eliminan todas las controversias, pero muestran que la recuperación de memoria es posible cuando se conjugan investigación, reflexión teológica y voluntad pastoral. ¿Qué significa esto para la vida concreta de una comunidad de fe? Primero, una invitación a mirar los evangelios con ojos renovados
y a permitir que las voces femeninas allí presentes hablen con claridad. Segundo, una llamada a valorar el testimonio como eje legitimador de la autoridad. La experiencia transformadora, más que las jerarquías sociales, funda la palabra y la misión. Tercero, la responsabilidad de educar a las nuevas generaciones en una lectura que no borre ni minimice a las mujeres que aparecen en las escenas fundantes. Adoptar estas prácticas no exige uniformidad en las conclusiones teológicas sobre el ministerio, pero sí exige honestidad histórica y justicia narrativa. Cierro con una afirmación que quiere ser tanto teológica como pastoral. Reconocer a María Magdalena en su lugar de testigo principal no desestabiliza la fe, la enriquece. Nos devuelve la sorpresa de un Dios que elige a quienes el mundo no hubiera elegido para anunciar su triunfo sobre la muerte. Nos recuerda que la novedad del Evangelio tiene siempre rostros inesperados y, sobre todo, nos invita a que nuestra memoria comunitaria sea amplia y fiel, que no corte voces por hábito o por comodidad. Si te llevas algo de este repaso, que sea esto: nombrarla importa. Empieza en algo sencillo. Menciona a María Magdalena en tu próxima lectura bíblica o en la oración comunitaria, y observa cómo, poco a poco, la presencia de quienes han sostenido la misión desde la periferia vuelve a ser central. Comparte este video con alguien que guste de relecturas bíblicas o que esté interesado en la historia de las mujeres en la iglesia. Si quieres, sugiere un tema para la próxima entrega. ¿Te interesa que hagamos una serie sobre otras mujeres que la tradición minimizó? María Magdalena no es un símbolo abstracto. Es una mujer que miró la tumba vacía, que escuchó su nombre pronunciado por la vida y que fue enviada a decirlo. Recordarla es un acto de fidelidad a los evangelios y un paso hacia una comunidad que reconoce en la historia su propio llamado a la justicia narrativa. Que ese reconocimiento no quede solo en palabras, sino que transforme nuestras prácticas, en la enseñanza, en la liturgia, en la forma de nombrar a los que sostienen la misión. Así, al devolver su voz a María de Magdala, abrimos también caminos para que otras voces, largamente silenciadas, vuelvan a contribuir con fuerza y verdad a la vida de la Iglesia.